Muy buenos días, continuando con nuestros estudios sobre ovnis extra o intraterrestres, develando quiénes son y desde luego también desde el punto de vista de las escrituras, exponiendo de manera secuencial. Llegamos estudiamos la última ocasión que esos seres espirituales los hay, llamémoslo por alguna manera, buenos, aun cuando la palabra del Señor dice que solamente bueno es el Padre, pero llamémoslo que son obedientes al Padre, y otros que son rebeldes al Padre. Dentro de la línea de los rebeldes hablamos acerca de los Irín caídos o vigilantes, hablamos acerca de unos serafín que fueron arrastrados por Hasatán, y se habló de los gigantes o nefilín, los cuales llegaron a ser llamados demonios y fueron sometidos al mando de Hasatán. También establecimos allí que estos demonios o cherim son conocidos como los gigantes, como los violentos, como los poderosos, pero también para el tiempo presente es muy importante el tema de que son conocidos como los virulentos o los que esparcen el virus, los que esparcen y los que transmiten o tienen la enfermedad para transmitirla. Entonces, en respuesta a ello, podemos encontrar que el Señor ha dado una salida. Luigi, por favor, Jubileos 10 al 13. Te encargo, Martica, Mateo 13, 24, 30. Y Lore, te encargo Génesis 11, 1 al 4. Iniciamos con Jubileos 10, 10, 13, por favor. ¿Y quién lee Enoc 8 de 1 al 3? ¿Tú? Yo le hago Enoc. ¿Ah? Yo me encargo de Enoc. Ok, está bien. Ok, en el capítulo 10 de Jubileos al 13 dice: y a uno de nosotros él le ordenó que enseñásemos a Noa todas sus medicinas, porque sabía que no andarían en rectitud ni se esforzarían en justicia. E hicimos conforme a todas sus palabras, a todos los perversos malignos los atamos en el lugar de condenación, y a una 10ª parte de ellos los dejamos para que estuvieran sujetos a Hasatán en la tierra. Y le explicamos a Noa todas las medicinas para sus enfermedades, junto con sus seducciones, cómo él podría sanarlos con hierbas de la tierra. Y Noa anotó todas las cosas sobre todo tipo de medicina en un sefer, como le instruimos. En consecuencia, los malvados ruajot o espíritus quedaron imposibilitados de herir a los hijos de Noa. El Señor ha creado su creación perfecta, su creación más amada, somos los seres humanos, desde luego, después de Yehoshua. Y esta creación del Señor tiene la capacidad de regenerarse, incluso tiene la capacidad de destruir los virus que vienen atacándolos. Lo único que necesita son los ingredientes, consumir los ingredientes necesarios para poderlo contrarrestar. Recordemos incluso que en una agenda global que va a regir, que rige para este último tiempo a las naciones, se procura allí que el ser humano deje a un lado esa, llamémoslo, medicina natural, esa sanidad mediante los ingredientes de la naturaleza, y se aboque como única salida, como único recurso, a todo lo que las farmacéuticas quieran ponerles delante del plato, en un plato. Entonces, ya el Señor ha dado la salida. El Señor ha dicho, tenemos la oración para vencer las tinieblas, tenemos la palabra para vencer a los adversarios de los niveles espirituales o celestiales, pero también nos dejó todos los elementos para la nutrición de nuestro cuerpo y poder contrarrestar cualquier efecto que provenga de estos seres. Mateo 13, 24, 30, para continuar, por favor, Martica. Yeshua les contó otra parábola. El reino de Jehová es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha.
Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Para la explicación, el mismo Yeshua la explica. Por favor, Mateo, en el mismo 13, pero vamos del versículo 36 al 43, por favor. 13. Del 36 al 43, cuando Yeshua explica esa parábola. Mateo 13, 36, 43 dice, entonces Yeshua dejó la multitud y entró en la casa. Sus talmidín, sus discípulos, se le acercaron y dijeron, explícanos la parábola de la mala hierba en el campo, de las malas hierbas en el campo. Y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Adam. El campo es el mundo. La buena semilla representa a las personas que pertenecen al reino. Y las malas hierbas son las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la mala hierba es Hasatán. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los malajim, los ángeles. Tal como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá en el fin del mundo. El Ben Adam enviará a sus malajim, sus ángeles, a recoger y desechar de su reino todas las cosas que ofenden y a los que rechazan la Torá, y los echará en el ardiente horno, donde la gente se lamentará y rechinarán sus dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, que oigan. Los que tienen oídos, que oigan. Amén. Amén. El Señor está diciendo, la tierra, toda la tierra, le pertenece a Yeshua. Le pertenece a Yeshua. Él sembró aquí la buena palabra, la bendición. Pero dice que un enemigo, y luego lo describe quién es el enemigo, el maligno, Hasatán, siembra la mala palabra, siembra la desgracia, siembra odios, pero lo siembra solamente puede dar fruto en aquellos terrenos cuyo corazón ya está dispuesto para el mal. O sea, decíamos en la ocasión pasada, ¿dónde radica el bien y el mal? En nosotros los seres humanos, en la humanidad, porque fuimos de los que consumimos, en nuestro padre Adán y Eva, consumimos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Ruach HaKadosh, por la obra de la palabra, nosotros nos hacemos buena tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender algo, y es que allí dice que en esa misma tierra, este ser, este maligno, siembra mala semilla. Cuando el Señor se refiere, dice, cuando hace la descripción, dice, miren, estos, la buena semilla, son los hijos del Señor, son los hijos que el Señor ha puesto, del Padre, y los otros son los que han seguido o se han hecho hijos del maligno. Han abandonado su naturaleza, han abandonado la bendición y han decidido ser rebeldes a nuestro Elohim. Entonces, lo que dice allí es, miren, hay un pequeño remanente, hay un remanente que se encarga de cuidar la palabra, de cumplir la palabra. Pero si nosotros vamos a ver el mundo no está hecho para propagar la buena palabra, porque la buena palabra les va a destruir su negocio, porque la buena palabra va a aplastar su vanagloria. Entonces, ¿qué hacen? Propagan la cizaña. Sobre la cizaña presentan toda la espectacularidad que se puede dar. Entonces, el Señor ha dicho, miren, me he reservado un pueblo llamado Israel, con una lengua santa llamado el hebreo. Hacen ustedes bien en acercarse a ella. ¿Por qué? Porque ella es la que va a darles la manifestación de la verdad espiritual, con la cual, si no la conocen, se van a perder. ¿Como quiénes? Como el resto de naciones. Y eso ya lo hemos visto dentro de este mismo tema en sesiones anteriores. En Enoc habíamos dicho que uno de los elementos en la sesión anterior, uno de los elementos a tener en cuenta era lo que dice el mismo libro de Enoc cuando dice que existe poder en el trabajo que se hace con los metales. Ahora miren lo que pasa. Enoc 8, 1 al 3. Dice,
y Asael, que era uno de los Irim caídos, y Asael enseñó, pero les digo, cuidado con esta palabra porque se repite muchísimo cuando se habla de cuál es la voz. Dice que a cada ser espiritual se le dio una voz, o sea, una facultad de enseñar. Dice, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, vuelve y nombra estos tres metales, hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas, por el elemento de la vanidad, de esa vanidad de apariencia, y por el elemento del manejo de los metales, el ser humano empezó a luchar uno contra otro y empezó a desviarse. Dice, Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, muy diferente al libro que acabamos de leer, muy diferente, porque aquí ya es para encantamientos, no es para sanidad. Hermoni a romper hechizos, brujería y habilidades afines. Están hablando del mundo espiritual, de cómo les enseñó a conectarse con ese mundo espiritual de manera ilegal, pasando no por la puerta, sino saltándose la cerca. Baraquel, los signos de los rayos. Cobabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamisael los presagios del sol y Sahariel los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Todo esto con un interés sexual. Entonces, porque lo nuestro no es concentrarnos en las tinieblas, pero debemos revelar las tinieblas ¿cómo? Por la luz. No describiéndoles qué se siente al tocar un objeto en las tinieblas, sino revelando la luz para que se identifique qué objeto es el que tiene delante. Lorenita, por favor, Génesis 11, 1 al 4 primero. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ahora no te escuchamos. Se distorsiona. No. ¿Me escuchan? Ahora sí. No, se volvió a distorsionar. Ok. Léelo tú, Felipe, por favor. ¿Cuál es, Mauricio? Génesis. 11, 1 al 4. Ok, Génesis 11, del 1 al 4. Toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron ahí. Ellos se dijeron uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y los hornearemos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Amén. No voy a explicar la Torre de Babel porque eso lo hicimos en un estudio, vimos todas sus consecuencias, su desarrollo, qué era en verdad la Torre de Babel, entonces ya lo vimos. Vamos a concentrarnos en el hecho de que los pueblos venían de Oriente, no iban hacia Oriente, venían de Oriente y se encuentran con una llanura en Shinar. En Shinar lo que hacen es que empiezan a fabricar ladrillo para hacerse una torre. Y esa torre lo que busca es llegar a lo alto, al trono de Elohim. Eso lo vimos cuando describimos lo de Babilonia, lo de la Torre de Babel. Pero es necesario entender algo también, y es que es allí, en Babilonia, en donde empiezan a aparecer
todas las falsas doctrinas. Es la cuna, es la madre, es la matriz de todas las falsas doctrinas al dispersarlas sobre la tierra. Pero tengan mucha atención de dónde vienen. Vienen de Oriente. O sea, si vamos y nos ubicamos sobre la ribera del río Tigris y el Éufrates, corresponden a todo lo que estaría hacia el oriente. Y hacia el oriente queda básicamente todas las culturas asiáticas. Eso nos sirve de referente para lo que veremos más adelante en la sesión de conclusiones. Ahora, en ese mismo Génesis 11, por favor, Luigi. Una pregunta. 11, 8 al 9, dime. Una pregunta. ¿Cuánto se demoraron en cuando salieron del arca y luego van hasta Shinar? ¿Cuánto había transcurrido? Se cree que se ha transcurrido más de 1000 años. Porque corresponde al tiempo de Nimrod, y si vamos a mirar en el libro de Yacer, el libro de Enoch y el libro de Jubileos, asimilan que el periodo de Abraham es el mismo periodo de Nimrod. Algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: ¿por qué la Biblia utiliza casi siempre para hablar de descendencia los nombres de los hombres? ¿Sí? No significa que esos sean la única descendencia. Utiliza los hombres que son determinantes dentro de la narrativa bíblica. Ahora, tengas en cuenta lo siguiente: un hombre puede tener incluso en un solo año, puede tener miles de hijos, mientras tenga miles de vientres o mientras tenga cientos de vientres. Entonces, allí ya eran pueblos. Incluso en el libro de Enoch, en algunas partes dice que había más de 800,000 reyes, digamos así, varones principales dentro de los pueblos, al asociarse en un solo pueblo. En el libro de Yacer, o del Justo, en su capítulo 7, versículo 23 al 29, dice, para entender a profundidad cómo esta ciudad es realmente la cuna, el origen de todas las falsas doctrinas que habrán de propagar la tierra. Dice, y Cush, hablando de Cush, descendiente de Ham, el hijo de Noé, tomó por esposa en aquellos días, en su avanzada edad, ya era un Cushito, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo, en este tiempo, los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim. ¿Sí ve? Nimrod nace en el momento justo para una nación tan desviada que fácilmente coronaría a alguien tan perverso. Pero es que estamos repitiendo esos tiempos, son los tiempos que actualmente tenemos. Dice, diciendo, en estos tiempos los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse, a transgredir contra Elohim, y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente porque él era el hijo de su vejez. Ahora, en las actas de bautismo de nacimiento de nuestro país, se dice, cuando se registra cualquier niño, dice, hijo de tal señora. Y luego cuando se refiere al varón, dice, se presume hijo de tal señor. Entonces él estaba contento porque Cuchito y todo, se presumía padre de Nimrod. Dice, en el 7:24, y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, o sea, Eva, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cush. Y empieza a narrar cómo fue la cosa. Porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados ¿a quién? A Enoch o a Hanoch, el hijo de Yeret. Y cuando Hanoch fue llevado a lo alto, recordemos que él dice que anduvo con el Señor y por eso fue llevado por el Señor, llevado a lo alto a Elohim, él los dio a Metusaleja, o sea, Matusalén, su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los trajo dentro del arca. Y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Cam robó los atuendos de Noé, su padre, y él se los llevó y los escondió del resto de sus hermanos. Cuando Ham tuvo primogénito, ¿a quién tuvo primogénito? A Cush,
Él le dio los atuendos en secreto y estuvieron con Cush muchos días. Y ¿Puedo Cush hacer- también los escondió. Perdón, Mauricio, ¿puedo hacer una preguntita? Dale. Porque vino así de repente a mi mente, ¿no? ¿No será de que el pecado que cometió Cush fue que cuando Noé se emborrachó, tenía estas vestimentas y él, sabiendo que esas vestimentas pertenecían a Adán, se las quitó a su padre y lo dejó desnudo? Iba a hacer Para la mí misma sí. pregunta. Para mí sí, porque lo que dice allí es que Can robó el atuendo de su padre Noé. Ajá. ¿Sí? Muy seguramente él lo que hizo, él fue el que desnudó a su padre. Claro. Sí. Por Para eso quitarle las en Génesis dice, descubrió la desnudez de su padre. Así Y hay es. muchos que lo confunden de que tuvo relaciones con el padre y hacer, no, literalmente tenemos que ir a esa palabra hebrea, ¿no? Sí, En su raíz para determinar exactamente a qué se está refiriendo. sí, así es. Lo despojó, se las Ah, quitó. Ujú. exacto. Le ¿Sí? quitó Aquí, el vestido de Adán que le correspondía. Ok. aquí utiliza la palabra se los robó. ¿Mm? Amén. ¿Ves? Bueno. Y luego dice, y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos. Y cuando Cush, tuvo a Nimrod, él le dio estos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, se puso esos atuendos. Entonces, ya vamos entendiendo que no Babilonia, la obra de Nimrod, la Torre de Babel, no es una cuestión meramente de ingeniería, no es una cuestión meramente de física, es una cuestión espiritual lo que allí está manifestando. ¿Ven? En el mismo libro de Yacer, ¿alguien hablaba? Bien. En el mismo libro de Yacer, capítulo 4, versículos 17 al 19, dice de la siguiente manera. Y cada hombre, está hablando del tiempo de Nimrod, dice, y cada hombre se hizo para sí un Elohim, o sea, su propio Dios. Y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes. O sea, ahorita no le interesa si roban a la esposa, roban a los hijos o roban a la abuelita. Estamos viviendo ese tiempo también ahora. Y ellos corrompieron la tierra y estaba la tierra llena de violencia. Y miren lo que dice después, dice, y sus jueces y regidores. Y entre paréntesis dice en el libro de Yacer, que en el libro de Enoc son llamados los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los de sus esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. En pocas palabras, hubo en algunos casos actos de violación, acceso carnal violento. Y los hijos de los hombres en estos días tomaron de las reses de la tierra, y pónganle mucha atención a esto, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra. Allí hay manipulación genética. Allí existe modificación genética para así provocar a Jehová. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Entonces, aquí acaba de volver a ponernos en contexto, estos vigilantes Irín que habían caído con las mujeres, les enseñan los poderes, les enseñan el conocimiento que ellos tenían. Y dentro de los conocimientos que ellos tenían, ponen a los hombres a hacer modificación genética de especies, incluyendo la especie humana, incluyendo que dentro de esa mezcla de especies estaba la búsqueda de lo que para los nazis era el superhombre. Veremos más adelante dentro de la historia hilada de las naciones que para muchos pueblos el ser humano era tan frágil que había que crear a alguien que estuviera con las capacidades para meterse a una mina y extraer y extraer y extraer minerales sin agotarse como lo hacía el hombre. Luego dice, y Jehová dijo,
yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra. Sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlos hecho. O sea, ya hemos establecido en un estudio anterior, en una sesión anterior, que estaba clarísimo que esos sirín tenían tal desorden y tal apetito sexual que incluso tenían sexo con los animales. Llámense estos peces, llámense aves, llámense reptiles, llámense como se quieran llamar, de la categoría que ustedes quieran. Pero además, dentro de esa generación de especies, estaba el hecho de que ahora el hombre, bajo la guianza, bajo la tutela de estos seres, estaba también haciendo modificación genética. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente y vamos entrando en ciertos temas de actualidad. Se cree que en la interpretación que se hizo de las tablillas sumerias, aparecen unos personajes allí que son conocidos como los Anunnakis. Es la antigua transcripción acadia, ¿sí? De los sumerios, de Anuna, que significa hijos de Anu. Anu es el cielo, ¿sí? Ahora, estos tienen una característica, que son un grupo de deidades, son el grupo de dioses, es el panteón de dioses sumerios y acadios, que se identifica en los textos de los Anunas o los Igigis, dioses menores. Estos se supone que dentro del proceso se han encontrado más de 18 escritos sobre esto. Estos correspondían a unos seres que inician siendo los Anunnakis, los Anunnakis, los que gobiernan, pero terminan siendo los Igis los que tienen el dominio. Son estos los que terminan teniendo el dominio. Hace poco me llamó, pues, curiosamente la atención la aparición en Instagram de un personaje que es una señora a la cual le aparecen como telitas en los ojos y se le aparecen acá como unos tubos en la garganta, así lo presentan. Parece ser que es rusa, pero le preguntaban a ella que si los Agigis eran humanos. La respuesta fue, según lo que veo allí, inicialmente sí, pero yo no voy a decir si esa señora es en verdad una Gigi o no. Lo que estoy diciendo con esto es que estos Gigis, están tan de moda que ya empieza a promocionarse no como un ser espiritual maligno, sino como una opción, bien sea de extraterrestre o de lo que se conoce como viajeros en el tiempo, o de una cultura intraterrestre bajo el subsuelo que ha desarrollado tal tecnología que ahora quiere dar a conocer su tecnología supuestamente porque con su tecnología traerán la solución a los problemas humanos. Luego dice, según la mitología mesopotámica, lo leo de la internet, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigis los considerados como dioses celestiales. Los dos son considerados como dioses ¿de dónde? Del cielo. Mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo. Los que un día estuvieron como dioses celestiales, ahora eran dioses de lo subterráneo, del inframundo. Especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. En el poema Enuma Elish fue Marduk, ojo con este nombre, Marduk, quien creó la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor llamado Estagila. ¿Qué nos dice Yacer? El libro de Yacer, 7:37 al 40, y luego saltamos al 45 al 47. Dice, y todos los hombres que fueron eran como 500. ¿Fueron con quién? Con Nimrod. Ellos pelearon contra sus enemigos y ellos los destruyeron y los subyugaron. La esclavitud humana. Y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos
en sus respectivos lugares. Y tomó a algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a su casa como victoriosos. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblos príncipes, jueces y regidores. Como es la costumbre entre los reyes, o sea, él se hace un emperador. ¿Por qué un emperador? Porque un emperador gobierna sobre reyes. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama. Y ellos se reunieron hacia él y ellos se inclinaron. O sea, fíjense que aquí ya no es Nimrod imponiendo la inclinación, no es una bestia imponiendo una marca tan solo, sino que inicialmente ellos van y lo buscan y se inclinan a tierra y le trajeron ofrendas. Y él se convirtió en su señor y rey. Cuando utiliza esta palabra, sería su Elohim y su rey, o su Melech. Entonces está hablando desde una posición gubernamental, administrativa, política y una posición religiosa, doctrinaria, espiritual. Dice, y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Shinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noé. Y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no fue por la senda de Jehová. Y él era más perverso que todos los hombres, que antes de él fueron, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim, de madera y de piedra, o sea, de los dioses, en este caso. Aquí no estamos hablando de Elohim, el único y verdadero Dios, sino de dioses de piedra y de madera. Y él se inclinó a ellos. Y él se rebeló contra Jehová y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Ahora escuchen esto. Y Mardón, habíamos hablado de Marduk, y Mardón, está hablando exactamente del mismo personaje. Su hijo era aún más perverso que su padre. Se dice que los llamados Anunnakis son los mismos, o sea, ya saliendo del libro, hasta que llega el libro, pero tengas en cuenta que nombra al señor Mardón o Marduk como hijo de Nimrod. Ya habíamos hilado de que supuestamente Marduk es el creador, según los Anunnakis, y que este ser era el que le daba autoridad a al resto de los dioses, tanto en el nivel celestial como en el nivel del inframundo. Ahora, para muchos, estos Anunnakis son los mismos Nefilim. Cuando estoy investigando, los pocos que tocan el tema dicen, no, es que son los mismos Nefilim. Pero nosotros estudiamos qué son los serafín y qué son los querubín y podemos entender que en las imágenes y los pictogramas de los persas, que son de Babilonia, se identifican seres de 4 alas cuando se habla de estos Anunnaki o de estos dioses. Y esto solamente corresponde a los querubín caídos o los sirim, o también conocidos como vigilantes. Estos eran estos dioses que manifiestan tal poder que los pueblos se subyugaban a ellos. Ahora, según la mitología sumeria, los dioses que habían venido del cielo, tengas en cuenta que los catalogan así, necesitaban mano de obra para la labor de la extracción de minerales y de piedras preciosas, que requerían por vanidad, estas piedras preciosas requerían, o estos minerales por vanidad y por materia prima, porque ya dijimos que con ese poder que daban los metales, era que ellos dominaban al resto de la tierra. Entonces era necesario tanto para ellos como para aquellos que estaban de acuerdo con ellos, que requerían para de materia prima para dominar unos sobre otros, y dentro de ellos se describe, dentro de la mitología de los denominados Anunnakis, a un Enlil y Enki. Y según el padre del engaño, que es Hasatán, en la versión que narra sobre todo lo que pasa con esta necesidad de tener esclavos, ellos hicieron al hombre esclavo. Y luego se manifiesta que la serpiente no vino con maldad, no vino a crear maldad, sino que si el hombre era un engaño, lo que hizo la serpiente al torcer la palabra del Señor y decirle a la mujer que comiera del árbol de la vida, según esta doctrina de los Anunnaki,
fue liberar al hombre de su esclavitud. Porque aquel que se hacía llamar Dios lo había hecho para que fuera esclavo. Entonces, en pocas palabras, ya desde antiguo se está torciendo la Torá. Se le está quitando toda la verdad de la Torá. ¿Para qué? Para que la serpiente empiece a lucir como la opción y como la solución. Y empiece el hombre a mirar a través de eso que está ofreciéndole estos seres, cómo puede acceder al conocimiento nuevamente. Ahora, incluso afirman que el árbol del conocimiento del bien y del mal, al tomar de este fruto, fue la forma como Hasatán liberó al ser humano y por lo tanto se convierte engañosamente en su redentor. No es el que le trajo la libertad. Enoc 8.1 dice: y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y le mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso. Luego dice que les enseñó a repujar la plata, a trabajarla, a trabajar y a obtener las piedras preciosas y a cómo trabajar el maquillaje. Pero Yacer 4.18, el libro de Yacero del Justo dice: y sus jueces regidores, que en el libro de Enoch son llamados los vigilantes, les enseñaron también la mezcla de especies. Entonces, si nosotros vamos a combinar las dos cosas, había una necesidad de mano de obra para la parte mineral. Pero al mismo tiempo eran capaces de manipular elementos de mineral y para crear materias, digamos así, no naturales. Y al mismo tiempo mezclar especies mediante la manipulación genética. Entonces, ¿por qué no decirlo? En esa búsqueda de mano de obra capaz de resistir, capaz de meterse entre las minas, capaz de no estar sometida a las limitaciones de un cuerpo de carne, ¿sí? En aquel tiempo ya crearon un esclavo obediente, que puede tener componentes naturales y no naturales. Incluso, aun cuando parezca alocado lo que vamos a decir, es posible que incluso ya conocieran y manipularan elementos plásticos, ¿sí? Necesitaban ese ser que fuese una obediencia absoluta, capaz tanto del trabajo pesado como de romper las limitaciones propias de los seres humanos. Y así llegaron a crear seres no humanos con ciertas facultades humanas, pero hechas para las profundidades de las cavernas, por lo tanto habituados más a la oscuridad que a la luz. Y hoy en día se les conoce como grises y en otras se les conoce como azules. Y se les identifica en muchos pueblos como con ciertos seres mitológicos. Ahora, estos son los híbridos de diversas especies creadas por nuestro único Elohim, pero que ahora se vienen a presentar, si se van a presentar, como creadas por otro creador, y ese otro creador no puede ser provisto no puede provenir sino de las tinieblas. Entonces, siempre tengamos en cuenta que el único creador, el único Señor Elohim de todo lo visible y lo invisible es nuestro Elohim Jehová. Y su hijo se llama Yehoshua. Y nosotros para él no somos ni obra para esclavitud, ni somos obra de manipulación, somos su obra más amada, los seres humanos. Y por eso quiere tener una intimidad con nosotros y una relación muy cercana. Entonces, en este tiempo, cuando aparecen estos seres, sería como hablar de Víctor Frankenstein, en el libro del moderno Prometeo, armando de partecitas a un ser al cual, mediante una descarga eléctrica, le da vida. Pero es un ser que, aun cuando en el desarrollo de la historia de Frankenstein se le quiere atribuir sentimientos, razonamientos muy humanos, entendamos que cuando hablamos de estos seres que supuestamente son los extraterrestres que más se han hecho visibles, debemos entender que son una creación de las tinieblas. Luigi, por favor, nos regalas Efesios 6, 10, 12. Martica, por favor, Lore, 1 Timoteo 4, 1. Y por favor, Martica, Colosenses 2, 8, 9. Y terminamos esta sesión y estaremos atentos a la que continúa, que es la ya de conclusión acerca del tema. Dale, por favor, Luigi. Ok, 6,
10 al 12. Ok. Sí, dice, finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza y las armas de Jehová, que Jehová provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan en las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, señor. Lore, por favor, 1 Timoteo 4:1. ¿Me escuchan? Sí, señora. No, Lore, acerca el no, micrófono, porfa. no sé qué pasa. No, no se escucha, no se escucha. ¿Escuchan? Es que cuando tú dices, me escuchan ahí, te escuchamos. Y cuando empiezas a leer, ya no te escuchamos. Los espíritus. Ay, ven. Tengo ¿Quieres que te la lea, Lore? Gracias. Listo, niña, no me voy a leer. Entonces yo, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, está hablando del Ruach, el Hakadosh, que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas de espíritus diabólicos. Concretísimo. Colosenses 2:8-19, por favor, Martica. Marta se fue. Ah, Marta se fue. Entonces, la leo yo, la lees tú, Luigi. No, yo Yo ya estoy tengo. todavía. Yo Ah, bueno. estoy todavía hasta que termine este. No hizo Ok. Ok. Colosenses 2:8-19. 8 al 19. Sí, señora. 2:8-19. Estén atentos que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas de acuerdo a los wahim elementales del mundo, pero no en acuerdo con el Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Jehová es. Y es en unión con él que ustedes están completos. Él es la cabeza de todo gobierno y autoridad. También fue en unión con él que fueron circuncidados. Hay un ruido al fondo. No con circuncisión hecha con manos humanas, sino cumplida por medio de despojarse del control de la vieja naturaleza sobre el cuerpo. En esta circuncisión hecha por el Mashiach. Fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos y en unión con él también fueron resucitados por la llenura de fe de Jehová que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza. Pero Jehová les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad judía o Rosh Chodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es el Mashiach. No permitan que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen al cuerpo dando culto a los malajim, a los ángeles. Estas gentes siempre se basan en alguna visión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia mundana. Ellos se equivocan al no sujetarse de la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Jehová desea que crezca. Amén. Amén.
unidos a Yeshua. Bueno. No hay otra manera. Entonces, muchas gracias. Shalom. Hasta la próxima sesión. Bendiciones. Shalom.